Y así como van bajando las ventas a medida que los precios suben, se ve el comportamiento de los consumidores, por ejemplo, en las estaciones de servicio, porque últimamente se carga lo justo y necesario, una situación que se ha incrementado en las últimas semanas y que puede llegar a ser aún peor teniendo en cuenta que el próximo viernes, o sea, este viernes de esta semana, se vendría un nuevo incremento en el precio de los combustibles. Luciana, buenas noches. Hola Jime, ¿cómo estás? Estamos en este momento en una estación de servicio. La novedad del próximo viernes se va a dar el primero de 3 aumentos que ya han sido anunciados. Los incrementos se van a dar el 1 de marzo, el 1 de abril, el 1 de mayo y esto corresponde a lo que es la actualización que no se hizo con el gobierno anterior desde el último trimestre de 2021. Así que se va a tener que ir actualizando de a poco lo que son los precios. Ya venimos sufriendo diferentes incrementos en el sector, pero bueno, es parte de la regularización de lo que no se dio justamente en lo que es el anterior gobierno nacional. Este viernes el incremento sería de alrededor de un 4% que se haría efectivo durante esa jornada. Y bueno, no hay certezas tampoco de lo que sucede entre lo que es el gobierno nacional y las petroleras y estamos hablando de que los estacioneros no son los formadores de precios. Digamos que en este sector no es que cada estación de servicio puede determinar el precio que quiera para los combustibles, sino que esto corresponde al acuerdo que está haciendo el gobierno nacional con las diferentes petroleras. Luciana, estuviste obteniendo un poco más de información respecto de este tema porque uno dice, bueno, ¿de cuánto va a ser el aumento final que van a tener que pagar los consumidores y cómo va a impactar, por supuesto, en el bolsillo? Estamos hablando del primero, en este caso, de los aumentos, pero como vos decís, sabemos que esta situación se va a repetir de aquí hasta que termine el año. Exacto, para brindar claridad acerca de esta situación estuvimos hablando esta tarde con Mariano Bosch, que es integrante de FAENI, que nos contó detalles acerca de este incremento que no es una novedad, sino que es algo que ya estaba previsto y cómo va a continuar la situación en los próximos meses. Lo escuchamos. El 1 del mes que viene va a haber una nueva modificación seguramente en el precio de los combustibles, lo vamos a ver. Yo les puedo, como les digo siempre, explicar las razones o a qué se debe, pero el resultado final es el mismo. Va a haber una modificación en el precio del combustible que suma a los aumentos anteriores y termina golpeando nuevamente a la economía familiar o a la economía empresarial. ¿A qué se debe esto? El combustible ya de un tiempo a esta parte viene ajustando la parte impositiva de forma trimestral. Es decir, se elabora un índice que entre otras cosas tiene gran preponderancia en la inflación. Ese índice trimestralmente se va modificando, va teniendo modificaciones en la parte impositiva. Esta parte impositiva el gobierno nacional anterior, desde el último trimestre del 2021, no lo venía actualizando. Recordemos que habíamos salido de la pandemia y bueno, como tenía gran efecto sobre la inflación, venía posponiendo estos incrementos impositivos que vencía el decreto el 1 de febrero. El gobierno nacional actual lo que hizo fue, el 1 de febrero, realizar una actualización de la parte impositiva correspondiente al año 2021 y 2022 y ya dejar establecido que lo que correspondía o ese índice que correspondía a la actualización del primer semestre iba a caer ahora el día 1 de marzo. También dijo que el tercer trimestre del 2023 se va a actualizar en el 1 de abril y el cuarto trimestre del 2023 va a tener una modificación el 1 de mayo. Eso es o son lo que tenemos certeza, a no ser que el gobierno nacional obviamente tiene lapicera para volver a posponer eso. Si no tenemos certeza de qué pasa entre gobierno nacional y petrolera. ¿Podrían absorber este incremento las petroleras? Podrían hacerlo, cosa que no creo. De no pasar nada, el día 1 de marzo vamos a tener una modificación en los precios del surtidor del orden de un 3,5% más o menos, correspondiente a la parte impositiva. Después hay que ver, por supuesto, y acá yo en esto quiero dejar claro nuestra posición, yo defiendo a las estaciones de servicio, no somos formadores de precios, sino que muchas veces nos enteramos del nuevo precio a través de ustedes. Bueno, hay que ver qué hacen las petroleras en lo que refiere a costo de producto.
Cambió algo del mes pasado a esta parte, el barril de crudo más o menos está estable, hubo inflación en la Argentina, pero no tiene tanta preponderancia en el precio del combustible final, lo que sí hubo una devaluación del 2%. Bueno, hay que ver si esa devaluación del 2% también la meten adentro del costo del producto o no, y ese numerito que les decía recién puede variar. ¿Y esto se está viendo en la demanda, digo, estas modificaciones en los precios que tiene el combustible? Obviamente es un producto de demanda inelástica. A ver, la gente lo necesita, no digo que sea primera necesidad, pero lo necesita para trabajar, para moverse. Así todo, la caída de, por ejemplo, esta estación que está ubicada en el centro de la ciudad de Santa Fe, la caída de enero fue en el orden de un 33-34%, que asusta mucho. Siempre enero tiene una pequeña caída, pero interanualmente, si lo comparamos con el año pasado, estamos en unas caídas cercanas al 20%. ¿Preocupa? Por supuesto, preocupa muchísimo. Pero no le escapamos a los demás sectores de la economía. El P por Q, que decimos, el precio por cantidad, nos mejoró un poquito la rentabilidad en los precios más altos, porque nosotros obviamente que comisionamos, pero la ecuación final termina siendo negativa por la gran caída de la demanda. Si hay una nueva devaluación, como hubo en el diciembre pasado, también se va a ver reflejado en el precio del surtidor. Con las características actuales del mercado, lo único que van a ir corrigiendo va a ser las micro devaluaciones diarias, y esperemos que esta película un poco se empiece a frenar, porque sabemos que rápidamente se traslada a los demás sectores de la economía. Nosotros vemos, nos llegan las listas de los proveedores a diario y es semana tras semana y obviamente yo esto no lo tengo que contar, la persona se acerca a un supermercado, se da cuenta que los precios suben todos los días. La duda entonces es de cuánto va a ser el incremento a partir del viernes. Sabemos que como mínimo un 3,5%, hay que ver si es un poquito más o si se queda ahí estable. Esto lo sabremos el viernes. Me imagino que son muchos los que para esa fecha van a intentar llenar el tanque de combustible para ganarle unos pesitos a la inflación. Exactamente, rondaría lo que es el 4%, y por el momento que estamos aquí en esta estación de Boulevard Galvez y Rivadavia no es mucho el movimiento. Posiblemente mañana sí, en las últimas horas, como ha sucedido en las veces anteriores, los santafesinos se acerquen justamente a las diferentes estaciones de servicio para justamente poder ganarle algunos pesos a este aumento de las naftas. Así que vamos a estar atentos, pero seguramente se va a dar ese movimiento propio del enterarse de esta novedad del incremento y bueno, de querer ganar un poquito y terminar llenando el tanque con un poquito de saldo positivo a lo que después va a ser el incremento. Seguramente el jueves va a haber mucho movimiento en las estaciones de servicio. Lu, muchísimas gracias, buenas noches. De nada, Jimé, hasta luego.